Debido a los constantes retrasos en los pagos y a su endeudamiento, vamos a proceder a cortarle el suministro eléctrico de su domicilio. No me jodas. En la puta. ¡Hostia! ¡Que necesito concentrarme! ¿Sí? ¿Quién es? Ah, hola. Sí, ya sabía que eras tú. No, la verdad es que no quiero hablarte. Y no me apetece verte. ¿Eso qué coño importa ahora? Estoy bien, ya está. ¿Me dejas colgar? No te creo nada. Si tanto me echabas de menos, ¿por qué no viniste a verme al hospital? Ocupada, por favor. ¿Con qué? ¿Y para qué quieres hablar conmigo? Si ya nos hemos dicho todo lo que nos teníamos que decir. ¿Qué te crees? ¿Que no puedo vivir sin ti? Qué equivocada estás. No quiero saber nada. Yo también tengo problemas ahora mismo. Escucharte, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Que también es mi problema? No, el oportunismo siempre ha sido tu mejor virtud. No me hagas reír. Es lo que echas de menos, es alguien que te aguante. Eso es lo que pasa. Está bien, en el banco de siempre. Pero es la última vez que me ves el pelo. Necesito estar tranquilo. A ver, lo mío.
¿Sí? Hola, cariño. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la vuelta al trabajo? Vaya, eso sí que son buenas noticias. Seguro que echaban de menos tus ocurrencias en el trabajo, aunque no tanto como yo. Cariño, ¿estás ahí? ¿Y qué has hecho en el banco? ¿Qué? ¿Que te ha tocado qué? Pero ¿cuánto has ganado? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegría, mi amor! Ay, no me lo puedo creer. Al fin. Sabía que tendríamos un respiro. Esto tiene que ser el destino. Además ahora, cuando nuestro primer aniversario está al caer. Sí, yo también estoy nerviosa. Las cosas van a cambiar. Es normal estar nervioso. Me gusta que estés nervioso si es por eso. Pues claro que me apetece verte. Siempre necesito estar contigo. ¿Entonces qué? ¿Vendrás a recogerme? De acuerdo. Adiós, cariño.